buenas tardes. Tenemos ahora la segunda mesa que se trata de salud y zona de bajas emisiones, con tratamiento de la contaminación atmosférica y también de la acústica, o sea, la contaminación química y física. Va a intervenir Cristina Martínez, neumóloga, coordinadora del área de medio ambiente de la SEPAR, Mireia Gascón, de IS Global, y Hugo Todey, de Client Health. Bueno, es una situación un poquitín surrealista, pero bueno, es así. El COVID y estas circunstancias pues hace que este encuentro, esta mesa, se celebre en estas circunstancias. En primer lugar, daremos paso a Cristina Martínez. Y bueno, yo antes en la presentación unas breves palabras, en el tema de la salud y la relación con la contaminación, tanto la física como la química, pues bueno, hay negacionismo, hay ciudades como por ejemplo Madrid, que incluso cuestionan los responsables que haya muertes derivadas de la contaminación y que no existe. Bueno, eso realmente es negar los fundamentos de la comunidad científica y que realmente eso está totalmente rebatido. Luego, por otro lado, dentro de este ámbito que nos movemos actualmente, la situación de la COVID-19 ha supuesto modificación de las pautas de comportamiento, pero no obstante no camufla la realidad que dice que la contaminación en el mundo genera millones de muertes prematuras en todo el mundo y que incluso se puede llamar que sea una pandemia crónica, ¿no? Así lo dicen todas las autoridades mundiales al respecto. Y con esto, bueno, pasamos a que Cristina Martínez pues tome la palabra y nos hable. Tenemos 75 minutos en principio para esta mesa. Vamos a ver si nos ajustamos al tiempo previsto. Buenas tardes a todos. Creo que se ve la pantalla para todos, ¿no? ¿Me lo confirmáis? Sí, se ve la pantalla, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Ecologistas en Acción por esta invitación y la oportunidad de participar en estas jornadas de tanto interés. Yo voy a hablar de lo que me toca a mí, de la salud, en relación con la contaminación atmosférica en las ciudades. ¿Qué impacto tiene en salud? Una breve revisión de este tema. Si empezamos por recuperar el concepto de salud, pues aunque esta definición de la Organización Mundial de la Salud sea muy antigua, yo creo que a mí, en mi opinión, es muy vigente y se refiere no solo a la ausencia de enfermedad, sino a una situación de bienestar. Y en situaciones como esta que vemos aquí, que ocurren en Madrid, es difícil tener un estado de salud respirando este aire contaminado. Que la contaminación en las ciudades es mala para la salud es algo que sabemos desde hace muchos años. Lo sabemos, pues como muchas cosas nos pasan, pues por episodios trágicos, como ese que ocurrió en 1952 en Londres, que por una coincidencia... Cristina, perdón, no se abre tu presentación, no podemos verla. ¿Puedes modificar, puedes arreglar esto? A mí me dice que estoy compartiendo pantalla, ¿no lo veis? Sí, la pantalla sí, pero no veo la presentación. Se ve tu directorio de carpeta, bueno, de archivos. Supongo que seleccionaste esa pantalla y hace falta seleccionarla. Ah, pues yo la veo aquí en mi pantalla. Intenta dejar de compartir y vuelve a compartir. Cristina, seguramente estés compartiendo alguna pestaña en vez de la pantalla. Sal, deja de compartir, como te comenta la compañera. Voy a hacerlo, lo que pasa que... Y comparte pantalla completa. Abre el PowerPoint o el PDF a pantalla completa y olvídate de lo demás. Y nosotros te vamos a ver y te vamos a ir perfectamente, ¿vale? Sí. Aquí estoy en el directorio ahora y lo abro. ¿Lo veis ahora? No se abre. ¿No tendrás dos pantallas en el ordenador o tienes...? Bueno. A ver, te vamos a quitar de compartir, por favor. Espera, voy a bajar esto, voy a cerrar esta. Vale. Ahora sí. Ahora intenta compartir. Intenta compartir pantalla completa o abre el PowerPoint primero e intenta compartir.
y para compartir pantalla pues tengo que entrar en el donde lo tengo, ¿no? Aquí. Te da 3 opciones: compartir toda la pantalla, compartir una pestaña, No, compartir... pero me paso aquí y busco lo que quiero compartir, a ver si lo encuentro ahora en aquí. Y entonces, pues aquí, y lo abro. ¿Se ve? No, seguimos viendo tu A escrito. ver, entonces, espera, compartir. No, eso es para compartir la carpeta, no es para compartir la imagen. Mira, aprieta a la tecla Alt que tienes en el teclado y sin soltarla, aprieta tabulador. ¿Toco Alt? Sí, y sin soltar, aprieta, dale al tabulador para Sí. que... No lo hace. Qué desastre. A ver, espera. Me pongo... Mejor elige toda la pantalla, Cristina. Cuando vayas a compartir, elige compartir Sí. toda la pantalla. Compartir pantalla no te da 3 opciones. A ver, espera, lo voy a... Yo pongo, aquí hay una... me dice compartir pantalla. Sí. Y lo abro. Y entonces me dice Basic, avanzado o archivos. ¿Vas a? Pero si voy a archivos, No. no me deja... Dale, básico. Ahí estaba, básico. Y entonces aquí en básico, pues voy tampoco me deja ver el escritorio. Me deja, a ver, pantalla. Pues cómo lo siento, qué desastre esto. Pizarra, antes le pongo compartir, a ver. Abre, ahí, ahora, ahí estamos. Ahí está. A ver, a ver, ahí. Venga, ahí está, dale a modo presentación y vamos a por ello. Correcto. Venga, pues allá voy. Pues lamento este retraso. Bueno, pues como decía, la salud en el concepto de la OMS pues no es solo la ausencia de enfermedad, y con situaciones como esta de la foto pues es difícil pensar que tenemos una situación de bienestar. Que la contaminación afecta a la salud de manera grave, lo sabemos desde hace muchos años, con estos episodios de accidentes, ¿no? Como el que ocurrió en Londres en 1952, que causó pues miles de muertes y de problemas. La Organización Mundial de la Salud pues admite que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental y que si disminuimos los niveles de contaminación pues vamos a mejorar mucho la morbimortalidad de diferentes enfermedades. Sabemos que en Europa la contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud y que es responsable de cerca de 300.000 muertes prematuras cada año. Contaminantes atmosféricos, pues, ¿qué es lo que tenemos y de qué hablamos? De los contaminantes producidos por el tráfico en la ciudad, fundamentalmente por los dióxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión que todos conocemos. ¿Y qué produce esto? Pues en la gran proporción de la población va a producir solo molestias. Pequeños síntomas, pero hay un grupo en el que sí que va a producir efectos adversos en salud, entendiendo, bueno, pues lo que se conoce como efectos adversos, cambios en mortalidad, en morbilidad, que se presentan a lo largo del tiempo, que son fácilmente medibles. Entonces, ¿qué sabemos de los efectos en salud? ¿Cómo los medimos? Pues medimos a través de experimentación, o bien animales de experimentación o en casos controlados con personas. Estos experimentos pues tienen algunas fortalezas, que vamos a poder controlar los contaminantes, que vamos a poder ver lo que producen en unas variables específicas, pero tienen las debilidades de condiciones simuladas y que además afectan a personas sanas y seleccionadas. Este es un clásico trabajo de experimento natural publicado en el New England hace años, que se sometió a un grupo de 90 personas asmáticas a pasear
durante el mismo tiempo en Oxford Street, que es una calle además pues en tubo, que circulan diésel, los autobuses y que bueno, pues tiene un nivel de contaminación mucho más alta que cuando caminaban por Hyde Park sin ninguna contaminación. Las variables medidas mostraron claramente que la contaminación de la ciudad solo en unas horas producía unos cambios inflamatorios en vías aéreas medibles. Otras maneras de saber efectos en salud, pues a más largo plazo con estudios epidemiológicos, con grandes cortes de seguimiento de tiempo. ¿Qué tienen de fortalezas? Exposiciones naturales, grandes grupos, permiten seguimiento a largo plazo, pero vuelven a tener esos mismos fortalezas, son sus debilidades. Es difícil monitorizar a grandes grupos durante mucho tiempo sin que modifiquen sus condiciones. La contaminación, como sabemos, es una mezcla de diferentes agentes contaminantes que no vamos a poder saber exactamente cuál es el responsable de cada uno de ellos. De todas maneras, bueno, pues los efectos en corto plazo que vamos a medir van a ser síntomas, exacerbaciones, hospitalizaciones, uso de medicación, bajo peso de recién nacidos, incrementos en mortalidad. Todo esto sabemos que son efectos en salud de picos de contaminación. Y efectos a largo plazo, pues también conocemos que va a tener efectos en función pulmonar. Posiblemente hay datos que sugieren que va a tener un efecto causal en asma en EPOC. Parte de los contaminantes son carcinógenos reconocidos, va a modificar la esperanza de vida y el desarrollo pulmonar. Hay grandes cohortes europeas que permiten hacer estos estudios para mejorar el conocimiento del efecto de la contaminación en las ciudades. Pues el estudio, la cohorte ESCAPE, el ACEA, que lleva desde los años 1990, SAPALDIA en Suiza, y nos van a proporcionando datos de todas estas sospechas. ¿Qué sabemos? Podría mostrar aquí un montón de estudios que son resultado de todas estas investigaciones, pero me voy a limitar nada más que esta revisión publicada recientemente en el que muestra la fisiopatología de uno de los agentes contaminantes del tráfico mejor estudiados y más relevantes, que son las partículas suspendidas. Y conocemos con certeza que las partículas suspendidas van a incrementar el estrés oxidativo, van a producir genotoxicidad, van a producir inflamación y muerte celular. No quiero ser exhaustiva, pero están recogidas los diferentes efectos patológicos que produce la inhalación de estas sustancias, y es conocido y comprobado. De forma sintética podemos ver cómo la inhalación de partículas suspendidas va a afectar al organismo por dos mecanismos: uno a través de su paso a atravesar la barrera alveolar, hematoalveolar, y va a producir a la sangre, produciendo activación endotelial, activando vía trombótica y aumentando la inflamación sistémica, además de la clásica vía de captura por el macrófago de esas partículas. Esa misma inflamación va a producirlo también a nivel del sistema nervioso central, bien directamente a través del sistema del nervio olfatorio o a través, como había comentado, por el incremento de la cascada inflamatoria en el torrente sanguíneo. Recientemente también la IARC, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, ha reconocido las partículas suspendidas como un carcinógeno causante de cáncer de pulmón, uno de los cánceres que mayor mortalidad producen y con la que tenemos una limitada respuesta terapéutica. En resumen, sabemos y tenemos evidencia de que la contaminación atmosférica
y dentro de ella uno de los grandes orígenes es la producida por el tráfico, va a producir incremento de mortalidad y morbilidad por enfermedad respiratoria, cáncer de pulmón, aumento de riesgo de neumonía, aumento de diabetes, hipertensión, trombosis venosa central, ictus, enfermedades neurovegetativas, va a producir un incremento llamativo de las enfermedades cardiovasculares y también va a causar importantes efectos durante la gestación y en los niños, que no comentaré, no me extiendo en esto porque ya la siguiente ponente se referirá de forma más exhaustiva en estos aspectos. Además de tener evidencia de que esto ocurre así a niveles moderados, altos, que sobrepasa la normativa de las directrices de contaminantes, estudios recientes han puesto de manifiesto que también la presencia de contaminantes en bajos niveles va a ser un riesgo de cáncer de pulmón y va a aumentar la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Desde luego, si tenemos evidencia de que la contaminación produce enfermedad o alteración de la salud, también sabemos que reducir esta contaminación va a tener beneficios en salud. Diferentes estudios nos muestran estos datos, como los realizados en cohortes de seguimientos de adultos de función pulmonar, que se ve que con la disminución de la función de las partículas suspendidas en la exposición a largo plazo va a disminuir también la caída de la función pulmonar anual. Respuestas a corto plazo. Los Juegos Olímpicos en Pekín también fueron un experimento natural de cómo antes y después, reduciendo durante el periodo que se reduce la contaminación por el tráfico en las ciudades, va a mejorar los parámetros medibles en salud. Recientemente también hay una publicación de los compañeros del Instituto Carlos III en el que valoran de forma directa los impactos en salud a través de los ingresos hospitalarios en relación a la intensidad del tráfico en Madrid. Se ve que hay una clara asociación entre la intensidad de tráfico y los ingresos hospitalarios, tanto por causas respiratorias como de forma llamativa. Sorprende que también es por causas circulatorias, incluso más que por causas respiratorias, y como la disminución del tráfico se relaciona con una mejora en el número de los ingresos hospitalarios. Ocurre lo mismo cuando se estima también los beneficios económicos asociados a la reducción de la contaminación. Disminuye la morbilidad de enfermedad y como consecuencia pues el coste económico que tiene esta carga de enfermedad. O sea que, bueno, yo quisiera poner de manifiesto que tenemos suficiente evidencia científica del efecto nocivo de contaminantes atmosféricos derivados del tráfico en las ciudades y también de cómo la reducción de estos contaminantes atmosféricos produce unas mejoras notables en salud, con los beneficios económicos y sociales que lleva aparejados. Y bueno, me parece fundamental tomar medidas para disminuir esta amenaza invisible y que a veces minusvaloramos su efecto y su gravedad. Y bueno, pues luego posiblemente en el coloquio seguiremos comentando sobre estas cosas. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, se evidencia la abrumadora evidencia que muestra la comunidad científica al respecto, pues tira por tierra cualquier postura negacionista o semi-negacionista que pueda darse. La OMS viene a decir constantemente que ningún nivel de contaminación es el bueno y bueno, nos hemos quedado sorprendidos ahora cómo ha bajado, por ejemplo, en los niveles el umbral de NO2 que se tenía como referencia 40 a 10. O
sea, con lo cual esto viene a demostrar que eso es una cuestión, un objetivo, un desafío para toda la humanidad en definitiva, ¿no? Y bueno, pues nada más, muchas gracias, Cristina, y pasamos ahora a Mireia Gascón de IS Global y comenzamos. Hola, buenas tardes, gracias a todos. ¿Veis bien mi pantalla? Sí, se ve la pantalla, sí. Y si paso la diapositiva, ¿se ve? Sí, sí, vamos a Vale, ver. perfecto. Sí. Vale, pues buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que Cristina ha hecho ya un buen resumen de los impactos que la contaminación del aire tiene en la salud. Yo aquí voy a especificar un poco más en la salud infantil, pero antes yo sí quisiera hacer una reflexión, ¿no? Un poco de cómo llegamos a esta exposición, ¿no? Y un poco la investigación que nosotros estamos haciendo en IES Global va en relación a cómo desarrollamos nuestro urbanismo, ¿no? Cómo diseñamos nuestras ciudades y cómo este diseño de las ciudades, ¿no? Si estamos haciendo calles bien conectadas, es decir, que no hay cul-de-sac, que se llama, si tenemos servicios de proximidad, si tenemos transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo este diseño influencia nuestro comportamiento, cómo vamos a desplazarnos, vamos a ir caminando, vamos a ir en coche en función de estos parámetros que comentaba, y todo esto pues, nos lleva a estar expuestos a una serie de contaminantes en mayor o menor medida, que pueden resultar en enfermedad o, como comentaba Cristina, mortalidad prematura. Y básicamente la conclusión de toda nuestra investigación y por lo que ya se ha venido diciendo ¿no? en esta conferencia, al final la conclusión es sacar el coche de la calle, no solamente porque contamina tanto el coche de gasolina o de gasoil como también el coche eléctrico que antes se comentaba. De hecho, con el freno, por ejemplo, al frenar los coches también emiten partículas, los eléctricos. Por lo tanto, al final la clave es sacar el coche no solamente por la contaminación del aire, sino también por el ruido que emiten, por la ocupación del espacio público, como se ha comentado, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, pues el coche ocupa el 65% del espacio público, mientras que solo el 26% de los desplazamientos se hacen con este vehículo, ¿no? Y el liberar este espacio público nos permitiría tener pues otros tipos de usos como ir en bicicleta o otros vehículos como los patinetes, etcétera, espacio para juego para los niños, para la gente mayor, para la comunidad en general, para generar comunidad y también para incrementar el verde en las ciudades, que sabemos que es un elemento positivo que ayuda a reducir la contaminación también, pero también tiene otros beneficios en relación a salud mental, por ejemplo. Por lo tanto, al final la clave está en sacar el coche de las calles, ¿no? Y un poco, bueno, me quería centrar en el tema de la contaminación del aire. ¿Por qué se tienen que también sacar los vehículos? Aunque, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona el 53% de los vehículos, o el total, perdón, de la contaminación puede derivar también de otras fuentes, como puede ser el transporte marítimo, en el caso de Barcelona, el transporte aéreo, la industria, etcétera. El 53% del origen de la contaminación viene del vehículo terrestre, ¿no? del vehículo privado, perdón. Y además sabemos que es una exposición que está muy cercana, es decir, el transporte marítimo puede contaminar, tiene una influencia importante en el caso de Barcelona, pero no es una exposición cercana al usuario, al ciudadano, ¿no? al peatón. En cambio, la exposición derivada del vehículo privado sí que es una exposición totalmente cercana. Cuando vamos caminando por la acera, tenemos una exposición inmediata y un poco se ve en este gráfico de aquí que se ve una reducción exponencial de la exposición, que cuanto más cerca estamos de la fuente de emisión, más grande es la exposición y se va reduciendo de manera exponencialmente a medida que nos vamos alejando. Por lo tanto, el coche es un elemento que tenemos próximo y que hay que alejar lo más posible. Además, por ejemplo, sabemos que en un estudio que hicimos en Barcelona, aunque los niños solo dedican el 6% de su tiempo total en un día a desplazarse para ir o volver de la escuela, los niños absorben el 20% de la dosis total diaria de contaminación atmosférica en este 6% del tiempo, ¿no?
tengamos en mente que, por ejemplo, en la escuela o en casa, que se pasan aproximadamente unas 8 horas, esta dosis total es del 35%, 30%. Por lo tanto, en comparativa con el tiempo que se dedica a desplazarnos, estamos absorbiendo bastante contaminación. Esto es en el caso de los niños, pero también nos pasaría a los adultos. Y como ya comentaba Cristina, pues en función del contaminante del que estamos hablando, pues estos contaminantes pueden llegar hasta el torrente sanguíneo, ¿no? Y llegar pues, al cerebro o a otras zonas de nuestro organismo y tener las afectaciones pues, que ya he ido comentando. En niños concretamente, ya desde antes de nacer ya hay un impacto durante el embarazo y de hecho justamente hace poco nosotros publicamos un estudio que es la exposición durante el embarazo la que mayor efecto tiene en la función pulmonar de los niños. Seguimos a los niños hasta los aproximadamente 11 años de edad y vimos que no era tanto la exposición postnatal, sino la prenatal. Por lo tanto, ya desde antes de nacer estamos determinando la salud de los niños, ¿no? Aparte de otros efectos como bajo peso al nacer, que puede tener también pues, impactos en la salud a largo plazo en los niños. Y como muestra esta gráfica, pues también salud respiratoria en los niños y también en el neurodesarrollo. Por ejemplo, en este estudio que hicimos en Barcelona en el marco del proyecto BREATH, se siguieron a casi 3.000 niños en las escuelas durante un año. Y durante este año los niños hicieron 4 veces el mismo test en el que se determinaba la función cognitiva y el neurodesarrollo de estos niños. Y lo que vimos es que en aquellas escuelas con más contaminación, después de ajustar por clase social y otras variables que podían influenciar el neurodesarrollo, pues aquellas escuelas con más contaminación, los niños puntuaban peor, como vemos aquí en el punto 1 de la gráfica, y además a lo largo del tiempo, a lo largo de este año, la evolución de la memoria de trabajo, que era uno de los indicadores de función cognitiva, se desarrollaba de manera más lenta en aquellos niños en escuelas con mayor exposición, ¿no? Por lo tanto, bueno, este estudio ya está reflejando el impacto, quizá no clínico, pero sí que a nivel poblacional es significativo, que tiene la contaminación del aire en el desarrollo de los niños. Además, en este estudio pudimos determinar los orígenes de las partículas que se medían en este estudio y vimos que aquellas provenientes del tráfico eran las únicas que influenciaban en este neurodesarrollo de los niños. Por lo tanto, la contaminación del tráfico era la que causaba estos impactos. Y además vimos que los resultados de atención de los niños, ¿no? Iba variando también en función de la variación diaria de contaminación. Por lo tanto, vemos también exposiciones agudas, los efectos agudos que pueden tener en la atención de los niños. Bueno, y con todo esto que os he presentado, ¿no? Ya tenemos como suficiente evidencia desde el punto de vista de la salud de que hace falta tomar medidas, pero además hay otros aspectos que tenemos que nos ayudan a decir, bueno, vamos a proteger la infancia como población vulnerable y de especial interés en relación a esta contaminación del aire, pero también en otros sentidos. Supongo que se habrá ido comentando en sesiones anteriores, pero hay el tema de la inseguridad vial, la indisciplina vial, que puede llevar a accidentes y, si es muy extremo, pues la muerte de niños. También hay dificultad para los niños para jugar, entrenar la madurez y la autonomía. Luego también está un tema que es el tema de la obesidad, que en España pues estamos alrededor del 40% de obesidad, que es muy alto. De hecho, somos uno de los países de Europa con mayor obesidad infantil y que en parte es por la falta de actividad física. Si nosotros promovemos una movilidad activa, es decir, ir caminando o en patinete o en bicicleta a la escuela, estaremos ayudando o contribuyendo a que se reduzca esta prevalencia de obesidad. Y luego, pues lo que comentaba, la contaminación atmosférica, también el ruido, que no se comenta tanto, pero también tiene un impacto. Y lo que también va a ir incrementándose con el tiempo en el marco del cambio climático son los efectos de isla de calor y la falta de verde urbano, ¿no? Que la isla de calor es un efecto que puede dar
que por la noche puede haber hasta 12 grados de diferencia entre la trama urbana y su entorno más naturalizado. Y con el cambio climático, pues esto se puede ir incrementando. Y finalmente, un poco para dar números también económicos y de impactos en la mortalidad y la morbilidad en la población. Esto no está hecho en niños, es en población general. Bueno, de hecho en adultos. Este estudio que hicimos en Barcelona intentamos un poco ver qué es lo que pasaría si en Barcelona pues siguiéramos las recomendaciones internacionales en cuanto a actividad física, contaminación del aire, ruido exterior, calor y espacios verdes. Todos ellos indicadores o relacionados en la manera como diseñamos las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en actividad física, en el Barcelona estamos muy mal, sería la columna roja, con una actividad física bastante baja, por lo que tendríamos que estar haciendo, que pasaría de 77,7 en población de entre 18 y 64 años, deberíamos estar a 600 METs, que es una unidad de actividad física. Pues bueno, todo esto lo que fuimos haciendo fue comparar cómo estamos y cómo deberíamos de estar, ¿no? Y los resultados fue que en relación a mortalidad prematura nos ahorraríamos hasta 3.000 muertes prematuras cada año, que es casi el 20% de todas las muertes que ocurren en Barcelona. La esperanza de vida en total se alargaría un año y todo esto se traduciría en un ahorro económico de 9,3 billones al año. Derivados de tanto de la mortalidad prematura como del sistema de salud pública. Y si nos fijamos, en realidad la contaminación del aire queda en segundo puesto, el primero es la actividad física, porque lo que comentaba, estábamos tan mal, ¿no? Que el cambio que deberíamos hacer tendría un impacto muy grande, pero en cualquier caso, pues la contaminación del aire tiene un papel relevante, así como el ruido o el mismo calor. Y en cuanto a enfermedades relacionadas con estas exposiciones y a partir de la evidencia que tenemos, pues veríamos que el ruido tendría un impacto mucho mayor, en este caso, si redujéramos la cantidad de ruido a lo que tendríamos que estar haciendo, sobre todo derivado de temas pues cardiovasculares sí, y salud mental también en el caso de, por ejemplo, los espacios verdes. Bueno, pues a partir de toda esta evidencia, un grupo de gente a nivel estatal, que somos el Seminario de Salud, el Seminario de Movilidad e Infancia, que somos profesionales de diferentes ámbitos, no solamente de salud, también hay gente pues, que trabaja en la administración, ya sea desde el ámbito de movilidad, educación, etcétera. Vimos necesario impulsar algún tipo de iniciativa para promover entornos escolares seguros y saludables. Por lo que comentaba, porque los niños son más vulnerables, sobre todo porque están en crecimiento y cualquier impacto ambiental tiene un mayor efecto en su caso, y porque creíamos que los entornos escolares son lugares clave para hacer un cambio no solamente en el entorno escolar, sino a toda la ciudad, ¿no? En cómo el modelo de ciudad, de cómo nos movemos, cómo interactuamos también con nuestro entorno. Entonces, bueno, a partir de esta iniciativa de entornos escolares seguros y saludables, hicimos una propuesta no de ley que se está tramitando en el Congreso, está en curso, y que contiene 10 propuestas. Algunas de ellas van a entrar en la PNL, en la propuesta no de ley, otras no porque tienen competencia en otro nivel de la administración, pero en todo caso la filosofía pues sería actuar dentro de los entornos escolares y también fuera, ¿no? Por ejemplo, dentro del centro escolar no tener la presencia de aparcamiento para coches, que actualmente pues aún existen centros escolares con aparcamiento de coches dentro del recinto escolar, ¿no? Y alrededor del centro escolar, pues limitar el aparcamiento, hacer cumplir la normativa vial, priorizar la movilidad peatonal y ciclista. Luego hay 2 ámbitos más de planificación urbanística o de zonificación escolar. En este último caso, pues sabemos que es un tema bueno, que puede llevar a discusión sobre la libertad de los padres a elegir escuela, pero nosotros creemos que esta libertad no puede pasar por encima del derecho a la salud.
Y el tema de la zonificación escolar, si uno promueve una zonificación escolar única o por áreas muy grandes en que una familia puede desplazarse hasta 10 kilómetros para ir a la escuela dentro de una ciudad donde tiene una oferta de 2-3 escuelas alrededor de 500.000 metros, ¿no? Que es una distancia que se puede caminar, pues claro, si promovemos este tipo de zonificación, vamos a promover que la gente se desplace en vehículo privado o motorizado. En cambio, si promovemos una zonificación variable, que es en función del lugar de residencia, pues una distancia de 500.000 metros, si promovemos este tipo de zonificación, vamos a promover otro tipo de movilidad. Además, en esta iniciativa que tenemos esta página web de entornosescolares.es, también hemos desarrollado una herramienta que está en fase piloto, que los municipios se pueden autoevaluar. El objetivo no es tanto poner el dedo encima de un ayuntamiento y decir no se está haciendo bien el trabajo porque a la práctica nadie lo está haciendo bien, sino el objetivo es más que los ayuntamientos hagan una autoevaluación y al cabo de 2 años o 3, cuando ellos hayan empezado a implementar medidas para mejorar esta situación, vuelvan a hacer esta evaluación para valorar en qué puntos han mejorado y en cuáles no. El objetivo final es que se tome conciencia de que de las ciudades no están pensadas y los entornos escolares no están pensadas para los niños y a partir de esta conciencia pues se empiecen a tomar medidas. Esta autoevaluación consta de 11 indicadores. Como he dicho, estamos en fase piloto y el objetivo un poco es que estas ciudades indiquen la respuesta concreta a cada indicador, pero que también nos indiquen si les ha sido fácil obtener la información y si les parece un indicador útil de cara a evaluar o valorar si una ciudad tiene entornos escolares seguros y saludables. Además, tenemos también hemos hecho una variación de esta lista de chequeo para organizaciones que no sean municipios, pero quieran pues evaluar su municipio. Y además, bueno, en esta página web también tenemos una sección de buenas y malas prácticas. Si alguien tiene alguna propuesta, nos la puede enviar y la publicamos para que otros ayuntamientos o municipios pues, puedan implementarlas. Muchas gracias. Y bueno, nada, decir que el cambio es posible, pues se ve en Seúl, se ve en Groningen, ¿no? Que de un modelo totalmente orientado al coche pasamos a un modelo más orientado a las personas. Y nada más, muchas gracias. Sí. Hola, moltes gràcies per la teva exposició, les teves paraules, i hay que anotar que un dato que se ha dado aquí, que el 20% de la contaminación que respiran los chavalos escolares se realiza en ese 6% del tiempo horario, o sea, de su ciclo vital, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también se está profundizando, se está iniciando el movimiento de generar unas vías de traslado de los niños a los colegios y esto no ha hecho más que iniciar. En Barcelona fue pionera en este sentido, analizar este tipo de iniciativas y bueno, pues esperemos que esto se profundice y vaya hacia adelante. Pues muchas gracias. Ahora pasamos con Hugo Tadei, que bueno, pues nos va a hablar desde el punto de vista de las repercusiones y sus luchas legales en cuanto a la contaminación en Europa. En concreto nos puede contar de casos y bueno, situaciones que ellos han salido exitosos a través de Clean Health. Entonces damos la bienvenida a Hugo Tadei. Welcome, Hugo. Take the word. Okay. Thank you. Breathing healthy air is a fundamental human need. We've seen it now in the presentation from Christina and Mireia, but it is also a fundamental human right. It is acknowledged in European law, but unfortunately our governments are failing to protect people from the impacts of pollution. And I'm strongly convinced that as citizens and nosotros, como ciudadanos y ONG, podemos adoptar un papel activo y reclamar a nuestros gobiernos que nos protejan frente a los efectos de la contaminación.
Soy Hugo Tadei, gracias a todos. Soy un experto jurista y me gustaría dar las gracias a Ecologistas en Acción por este debate tan interesante que estamos teniendo. En primer lugar, me gustaría pedir perdón por no poder hablar en español. Viví en España un tiempo, pero desafortunadamente mi español no está a la altura para poder dirigirme en toda esta ponencia en ese idioma. Espero, no obstante, que me disculpen por hablar inglés. Adelante, pues. Go on. Adelante, sí. Sí. ¿Pueden ver las diapositivas? Perfectamente, sí. 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 Yeah, I'll try to walk you through three key Sí, points. me gustaría llevarles de la mano de 3 puntos que les pueden dar un panorama del marco reglamentario de la Unión Europea para la calidad del aire y después nos centraremos más en algunos de los precedentes principales de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del derecho a un aire limpio. Y después les daré un par de ejemplos sobre cómo es posible acudir a los tribunales, primero a los tribunales nacionales, y hacer valer ese derecho a respirar un aire limpio y promover así cambios sustanciales y positivos. Pero, en primer lugar, me gustaría hacer una pequeña introducción. Somos una organización sin ánimo de lucro centrada en el ecologismo. Utilizamos la legislación para proteger el medio ambiente. Queremos propiciar un cambio sistémico y hacer frente a retos como el cambio climático, los problemas medioambientales, que se proteja también el mundo natural y que se haga frente a la contaminación. Empecemos con el marco jurídico. Prometí que sería rápido, breve, tratar de no aburrirlos con tecnicismos jurídicos. ¿Qué instrumento jurídico tiene la Unión Europea para regular la contaminación atmosférica? Pues es la Directiva 2008/50/CE. Y hay 2 partes principales en esa directiva. Por un lado, tenemos un núcleo de esa directiva que establece unos valores límite. Una concentración máxima de contaminantes, es decir, de partículas, y la directiva establece una concentración máxima para que los Estados miembros se aseguren de que esos valores no se superen. Es una indicación muy clara, muy fácil de entender. Por otra parte, tenemos una parte dedicada al procedimiento. Es decir, se exige al Estado miembro que cumpla con este procedimiento que consta de una supervisión, un monitoreo de información y de informes. Y después es muy importante esa norma de proporcionar información. El público tiene que saber si los niveles de contaminación son muy altos, actuar en consecuencia. Y después tenemos los planes de calidad del aire que se reflejan en el artículo 23. Esta es una disposición muy importante porque dice lo siguiente: cuando los valores límite que se establecen en el artículo 13 se superan, hay que establecer toda una batería de medidas adecuadas que aseguren el cumplimiento de la directiva a la mayor brevedad. A la mayor brevedad es un concepto flexible, pero desde luego tajante. Es decir, no se permite la posibilidad de demorar la actuación indefinidamente. Aquí tienen un panorama de los principales valores límites que tenemos en la legislación europea.
en función del contaminante, el dióxido de nitrógeno, las partículas PM2,5 y tenemos una concentración máxima en cuestión de una hora o de un día para cada contaminante o quizás otro plazo mayor en función de los valores límites. Es decir, tenemos valores límites para el corto plazo y para el largo plazo. Ambos son importantes porque para el corto plazo se trata de aplicar medidas que permitan tener mejoras que tengamos, que podamos sentir con rapidez, pero también necesitamos objetivos a largo plazo para que no se tengan exposiciones a largo plazo y posibles problemas crónicos. Y también ven aquí cómo hay una fecha límite para el cumplimiento. Compliance deadline, pueden ver ahí. Por ejemplo, teníamos 2005, 2010 para dióxido de nitrógeno. Así que ven ahí cómo hay una obligación muy clara, con una fecha muy clara para la reducción de los contaminantes, antes de que se alcance esa fecha. Me gustaría también decir que los valores límite que establece la legislación de la Unión Europea son fruto de un pacto, de un compromiso entre lo que planteamos a los Estados miembros desde un punto de vista científico, incluso lo que se aceptó. También se tiene en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Hace 2 semanas, la OMS publicó nuevas pautas, nuevas directrices que son todavía más estrictas. Así que esa brecha entre el conocimiento científico y las normas jurídicas se está ensanchando. Para terminar, cabe decir en cuanto a la legislación que la Comisión Europea está trabajando en un plan de acción basado en la contaminación cero. Se trata de reducir la contaminación que vive la población europea y armonizar más los objetivos de la Unión Europea con los de la OMS. Aquí ven cómo hay 2 cosas importantes. Hay un proceso de consulta abierto ahora mismo que durará hasta el 16 de diciembre para incidir en esa directiva de calidad del aire, que es nueva. Así que yo los invito a todos ustedes a hacer sus aportaciones e influir en esa directiva. Y luego en noviembre tendremos un gran evento en Madrid, el Foro del Aire Limpio. Y ahí se abordarán también estos temas. Pasemos ahora a concretar un poco más. Pasemos de lo general a lo concreto. Tenemos valores límites que se introdujeron hace ya algunos años. Los Estados miembros han tenido tiempo de ir aplicando los objetivos. Así que si hubieran respetado todos los compromisos, los niveles habrían sido respetados. Desafortunadamente, vemos que en algunos casos ha habido incluso empeoramientos. Así que pasemos ahora al informe sobre la calidad del aire que publica la Unión Europea anualmente. Por ejemplo, para las partículas PM10, vemos aquí en esta parte roja cómo hay incumplimientos muy graves en Europa Central y en diferentes partes de Italia. Y cabe decir algo muy parecido del dióxido de nitrógeno. Vemos cómo se concentra el problema en las grandes ciudades por toda Europa. Hay puntos rojos muy claros que coinciden con esos grandes núcleos urbanos. Y estas superaciones de los límites no solo tienen un impacto en la ley, digamos, sino también en la propia salud en Europa.
Es decir, se estima que hay casi 400.000 muertes prematuras cada año debidas a la exposición a las partículas PM2,5 y casi 70.000 en el caso del dióxido de nitrógeno, solo en la Unión Europea. Este es un problema muy grave. Y hemos empezado a pensar que tiene que haber alguna manera de hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre la aplicación de las normas y la protección a los ciudadanos. Hay alguna laguna en la directiva, a saber, que no dice nada acerca de si los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales para emprender acciones contra los gobiernos para que estos actúen. Pero hay buenas noticias. Ha habido decisiones muy claras dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito de esta directiva, que dan un poder muy notable a los ciudadanos para obligar a sus gobiernos. En primer lugar, tenemos el asunto o el caso que se conoce como Janecek. Es miembro del Partido Verde de Alemania, vive en Múnich y vive en una de las autopistas muniquesas más contaminadas. El señor Janecek decidió acudir a los tribunales para que el gobierno aplicara planes de efecto a corto plazo para mejorar la situación. El caso es que recorrió todo el sistema judicial alemán hasta que tuvo que recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue el que finalmente obligó a actuar. Segundo asunto, el asunto Client Earth en el Reino Unido fue un asunto que empezó en 2010, justo después de la entrada en vigor de los valores límites. Se vio que había más de 40 lugares que incumplían los límites en el Reino Unido, más de 40 núcleos urbanos. Pero la clave es que este asunto también llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que ciudadanos, ONG, diferentes ONG pudieron llevar a sus gobiernos a los tribunales y obligarlos a actuar en función de esa directiva. Y el Tribunal Nacional, en consecuencia, tenía el poder para exigir a los gobiernos que actuaran después de esa decisión del Tribunal Europeo. Después tenemos el asunto Crainest. Tenemos a las dos reclamantes aquí en Bruselas. En 2016 llevamos a la región de Bruselas a los tribunales. En Bruselas teníamos muchos problemas con la contaminación atmosférica, pero es que tuvimos un caso en el que en Bruselas las autoridades apagaban o quitaban los medidores de contaminación en aquellos puntos más contaminados, así que se trucaba un poco la realidad. De manera que se ordenó la instalación de nuevos medidores donde hacían falta. De nuevo se recurrió a la justicia europea y fue posible que las ONG exigieran una actuación, que se pudiera supervisar lo que estaba ocurriendo. Es decir, se podía poner en cuestión la manera en que los gobiernos estaban midiendo la contaminación, si no era correcta. Otro asunto importante fue este asunto alemán. Markus Söder, gobernador de Baviera, después de que el tribunal se decidiera en cuanto a un asunto que llevamos con Deutsche Umwelthilfe, básicamente en el Parlamento este político dijo que no tenía ninguna intención de cumplir con la orden. Es decir, se estaba abocando la situación a llegar a las sanciones, incluso al encarcelamiento
potencial de un político que no cumpliera con las obligaciones jurídicas. Es decir, se empoderó a un tribunal nacional para que pudiera establecer sanciones para hacer prevaler los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y también hay muchas más sentencias del Tribunal Europeo. Aquí tienen algunos, pero todos estos casos o asuntos han aclarado que los valores límites son una obligación, que los Estados miembros no pueden actuar libremente y decir no cumplo esa norma, esos valores. La discreción de las autoridades es muy estrecha, es decir, no pueden alegar factores económicos para no cumplir, para no hacer valer las medidas que se necesitan para luchar contra la contaminación y respetar esos valores límite. Así pues, utilizando todos estos precedentes, esta jurisprudencia de los tribunales europeos en toda Europa, muchos ciudadanos europeos están acudiendo a los tribunales. Aquí pongo en verde todos los países en los que sabemos que ha habido litigios de este tipo. También he puesto nuestro logo donde estamos activos, donde estamos colaborando con ONG para acudir a los tribunales. También diría que hay casos muy interesantes en España relacionados, por ejemplo, con el ozono, pero como tengo poco tiempo no puedo mencionarlos todos, pero les doy algunas ideas, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en el Reino Unido y en Alemania. El Reino Unido, como les he dicho, empezamos nuestro litigio en 2010, justo después de la introducción de los valores límite. Aquí tienen toda la historia que hemos recorrido desde entonces. Más de 10 años. Pero, por ser breves, al principio había 5 ciudades y Londres que se comprometieron a introducir zonas con aire limpio. Tuvimos que acudir a los tribunales. Desafortunadamente el proceso fue muy difícil. Al principio el tribunal británico dijo que sí, que había vulneraciones, pero no era una cuestión que hubiera de tratar el tribunal, sino más bien la Comisión Europea. Porque si yo, por ejemplo, decía el tribunal, establezco una orden para obligar al gobierno a establecer restricciones de tráfico, etcétera, podría tener también derivadas económicas. Así que, en definitiva, se llevó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales nacionales, por tanto, ya tenían, digamos, el acicate para hacer valer esas obligaciones. Gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo Británico, en 2015, estableció una orden para que el gobierno adoptara esos planes. Lo hizo en 2015, pero no fueron lo bastante buenos. Así que nosotros volvimos a litigar en 2016 y de nuevo ganamos. De nuevo, el juez estableció que el gobierno tan solo estaba tratando de hacer lo mínimo posible. Estaba siendo muy optimista con sus proyecciones y que básicamente la contaminación, pensaba el gobierno que la contaminación desaparecería por arte de magia. Lo importante fue que el juez dijo que el coste no puede ser un factor a la hora de seleccionar las medidas que el gobierno debe aplicar, sino que hay que valorar ante todo la eficacia de la medida y no el coste. Es decir, el coste tiene que ser un elemento secundario a la hora de comparar dos medidas que pueden ser igual de eficaces. Esta sentencia llevó a la introducción de nuevos planes, restricciones en otras ciudades, pero no en las 40 ciudades que presentaban el problema. Así que en 2018 de nuevo acudimos a los tribunales y de nuevo, no voy a entrar en detalles, pero básicamente el tribunal
habló de algo excepcional que era la libertad a la hora de aplicar las normas y emplazó a la ONG a seguir supervisando lo que hacía el gobierno. Por supuesto, todo esto no solo es relevante, pertinente para la acción ante los tribunales, sino también para introducir medidas. Y ahora tenemos muchas ciudades británicas que están aplicando zonas limpias, estableciendo zonas limpias con bajas emisiones. Y, por ejemplo, Londres ha introducido una zona de emisiones ultra bajas y se pudo reducir la contaminación de dióxido de nitrógeno hasta en un 37%. Así que vemos que es posible actuar, solo hace falta empujar a nuestros gobiernos a que lo hagan. Y también quiero hablarles de Alemania. En Alemania había varias ciudades que superaban los valores límite de dióxido de nitrógeno procedente de vehículos. Estaba muy claro, pero las ciudades se negaban a actuar. Así que proliferaron los litigios y los casos que se presentaron en los tribunales en Alemania. Por ejemplo, en Düsseldorf, un tribunal por primera vez obligó al gobierno a reconsiderar su plan y establecer restricciones más estrictas. En Múnich pasó algo parecido, también en Stuttgart hubo sentencias parecidas. Esto desató un poquito el pánico porque atacaba a la industria automovilística alemana, que sabemos que es vital, y también a la libertad de la gente para conducir esos vehículos en sus ciudades. Así que llegamos al Tribunal Federal porque todas las ciudades recurrieron, pero esto no solo se quedó en los tribunales, también trascendió al debate público. ¿Y qué ocurrió? Pues estábamos esperando que el gobierno federal se sumara a la iniciativa y tratara de solucionar el problema. Pero lo que trató de hacer fue presionar al tribunal. Y aquí tenemos a Angela Merkel antes de la audiencia en el Tribunal Federal. Dijo que el gobierno federal haría todo lo que estaba en su poder para asegurarse de que no hubiera ese tipo de prohibiciones. Así que, como vemos, los gobiernos son muy reacios a aplicar las medidas que se necesitan para atajar el problema de la contaminación y hay que seguir presionando. Afortunadamente, los tribunales no están presionados por los gobiernos políticos, así que en 2018, en febrero, el Tribunal Administrativo Federal en Leipzig dictó una sentencia muy importante que establecía la obligación de introducir restricciones que obligaban a cumplir con la directiva que les mencionaba. Se produjo lo que llamamos un efecto dominó, porque tuvimos casi 40 casos en toda Alemania que desembocaron, visto lo que ocurrió, en sentencias que iban en esa línea. Y en cuanto a las consecuencias, a los impactos, pues se realizó un estudio y vimos que en las ciudades en las que hubo litigios en Alemania, los niveles de contaminación habían mejorado el doble, mucho más rápido que lo que hicieron aquellas ciudades en las que no hubo ningún litigio. Sabemos que el litigio es una herramienta muy poderosa para presionar a los gobiernos para que adopten medidas y para tratar de resolver este problema. Así que, en conclusión, hay un marco jurídico muy claro, pero después de muchos años de la introducción de estas normas todavía
hay incumplimientos. Sabemos que los litigios por parte de particulares y ONG pueden ser un gran factor para garantizar una acción adecuada y combatir la contaminación, y que los tribunales nacionales desempeñan un papel clave a la hora de brindar protección jurídica eficaz a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Thank you very much for your... Muchas gracias, Hugo. Okay. And then we hope to see you next in the meeting in Madrid next November. Okay, thank you. Good. Vamos a ver, tenemos 8 minutos para algunas preguntas que pueda haber y, no sé, aquí de la concurrencia, tanto para los ponentes. Bueno, yo quisiera, añadir aparte de lo que ya ha estado... Adelante. Sí, adelante. Mira, José Manuel nos pregunta, nos dice, ¿y si se trata de ciudades como Melilla que no tienen estaciones de registro, sobre qué nivel se va a mejorar la calidad del aire? Bueno, eso lo tendría que responder su directora ahora mismo, porque nosotros no alcanzamos hasta Melilla. Realmente, en fin, es un problema. No obstante, la directiva dice que una estación que monitorea el aire se precisa a partir de 125.000 personas, y no sé si Ceuta o Melilla alcanzan esa cifra. O sea, por tanto, estarían dentro de esta legalidad. En este caso sería indefensión de la ciudadanía. Entonces, lo que sí puede exigir al Ministerio unas estaciones móviles que hicieran monitoreo de esas ciudades. Sí. Vamos a dar paso. Sí. Carmen, ¿tú quieres hablar? Hugo quería decir algo. Hugo, cuando quieras. I'll go in English. What is important is... Voy a contestar en inglés. Sí, ya está. En el caso de Bruselas, se aclaró que se puede pasar a la acción si existe la posibilidad de medir la calidad del aire. Cuando faltan estas estaciones, por lo menos sería importante llevar a cabo una estimación de los niveles de contaminación. Llevar a cabo mediciones autónomas con sensores de bajo coste y utilizar estos datos como argumento para la construcción de estaciones o en general para hacer frente a la contaminación. Sí, Carmen. Sí, mi pregunta, reflexión, un poco es en la misma línea, que igual nos falta precisamente, efectivamente, la subdirectora de calidad del aire para que nos diga, o incluso alguien más, porque estaba pensando en la ley de cambio climático, en el artículo 14, cuando habla de las zonas de bajas emisiones, obliga a las 149 ciudades que tienen más de 50.000 habitantes a ponerlas en marcha, como Melilla, que tiene 84.000, pero también a las que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes, si es que han incumplido valores límite de calidad del aire en los últimos 3 años. Claro, si no hay estaciones de monitoreo, mal vamos. Sí, bueno, gracias. Sí, yo quería puntualizar también sobre el tema de los contaminantes, que bueno, aquí hacemos siempre alusión a los que salen por los tubos de escape, ¿no? Pero ha mencionado Mireia también que las pastillas de freno emiten partículas y bueno, y un tema que casi se olvida, ¿no? La fricción de los neumáticos con el asfalto genera pues toneladas, miles de toneladas, ¿no? Todo el mundo tiene que
que tiene vehículo, renovar los neumáticos, y eso son miles de toneladas de partículas que van a las carreteras, a los viales, ¿no? Es otro factor también que no se considera, independientemente que el coche sea de motor de explosión o sea un vehículo eléctrico, o sea, es otro factor más. Y luego es interesante también muchos de los colegios que están ubicados en las proximidades de grandes vías de comunicación, pues están expuestos tanto al ruido, a la contaminación física, como a la química, y eso es otro factor también que incide en la salud y en todo el proceso de desarrollo físico y cognitivo de los escolares. Y pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, pues nos ha sobrado un minuto y entonces pasamos a la siguiente mesa. ¿Vale? Muchas gracias.